Hola, soy Alex. El día de hoy estoy sumamente contento porque vamos a estrenar herramienta. Nuestros amigos de Van Gogh nos han mandado este paquete de herramienta Mencela. Si te interesa saber exactamente qué es lo que contiene esta caja, sigue el video hasta el final. Vamos abriendo la caja para saber qué sorpresas trae. Cada vez que hacemos esto nos sentimos como niños en Navidad, estrenando juguete nuevo. Aquí observamos una caja plástica bastante resistente. Si observan en el transporte de paquetería, el empaque está dañado, sin embargo la caja no sufrió daño alguno. Ahora observemos por dentro qué es lo que trae esta caja, con broches de seguridad para evitar que se abra fácilmente en el momento de transportarla. Lo primero que encontramos es un manual de usuario, el cual iré leyendo mientras les muestro el equipo. Observemos pieza por pieza. Primero la más importante, que es el motor, el cual sirve 3 en 1, como taladro, como atornillador y como llave de impacto. Tenemos un convertidor de contacto para las conexiones del cargador, aunque en mi caso el cargador viene con la clavija que normalmente utilizo aquí en mi país. Tenemos aquí un pequeño desarmador, el cual averiguaremos cuál es su función. Trae un portabrocas o chuck de acción rápida. 2 baterías de 18 volts. Y observemos bien las baterías, aquí vienen de 18 voltios, con 2 amperios hora, con la que se puede calcular el tiempo de carga y descarga. Y son baterías de iones de litio, lo cual da bastante fuerza al equipo y buena duración. Esta de aquí sería la pestaña con la que se traba. Son de fácil montaje sobre el equipo, así como también es fácil retirarlas. Aquí trae una bolsa llena de accesorios, las cuales vamos a revisar. Lo primero que encontré fueron estos 2 pivotes metálicos que en un momento vamos a observar cuál es su función. Y veamos qué encontramos dentro de la bolsa. Lo primero son 6 dados. En un momento les presentaré cuáles son sus medidas. Trae 2 O-rings de hule y en un momento también averiguaremos cuál es la función de estos. Trae este conector que por su forma debe de ser para las puntas de desarmador. Y tiene este otro conector que lo más probable es que sirva para montar el portabrocas, ya que también trae conexión cúbica de media pulgada. Además, trae esta broca. Antes de revisar todo el equipo, lo primero que voy a hacer es ver el peso del motor con todo y batería. Nos da un peso total de 1 kg 410 gramos, es decir, no llega ni siquiera al 1,5 kg, lo que lo hace bastante ligero. Ahora veamos algunos aspectos que para mí son muy importantes dentro de un equipo como este. Tiene una forma ergonómica en su mango, la cual se adapta en perfectas condiciones a la mano, dejando libremente el dedo para presionar el gatillo. También se tiene muy a la mano el sistema que cambia de derecha a izquierda el giro del equipo. Tomando en cuenta que pesa 1 kg 410 gramos, es bastante ligero, pero además se compensa muy bien el peso del motor contra el peso de la batería, haciendo que este no sea incómodo al trabajar, ni tampoco cansará o lastimará la mano en trabajos prolongados. Vamos dando el primer vistazo a la batería, que en la parte de abajo se puede observar que tiene un botón que enciende barras de luces indicándonos la cantidad de carga que tiene la batería. Este equipo cuenta con 2 baterías, revisamos la segunda batería y está al 100% llena. Para cargar estas baterías se conecta en la parte central trasera y directamente a la corriente eléctrica. Aquí mismo podemos observar en el equipo que trabaja a 18 voltios y tiene velocidades de los 0 a 4200 revoluciones por minuto y de 0 a 3800 revoluciones por minuto. Y enseguida te voy a mostrar dónde se regulan estas velocidades.
En el frente del equipo encontraremos diferentes luces, las cuales nos indican, estas tres de aquí nos dan la cantidad de batería que todavía tenemos. La primera barra de luz que tenemos aquí nos indica que el equipo trabaja a baja velocidad. La segunda barra nos dice que trabaja a una velocidad mediana. Y la tercera barra nos indica que es la velocidad superior, que debe de ser sobre los 4200 revoluciones por minuto. Cuando ponemos reversa, podemos hacer que el giro sea completo o bien lo haga en pausas, como se verá a continuación. Aquí podrás observar que meto el gatillo y gira en forma continua. Si lo programo en su base como lo vimos hace un momento, solo hará un pequeño giro deteniéndose para evitar trasroscar las cuerdas de una tuerca. Otra cosa con la que cuenta este equipo es luz de cortesía o auxiliar para poder ver en lugares donde la iluminación no es suficiente. Otra cosa que es muy importante para mí es que el gatillo gradúe la velocidad según se vaya presionando, ya que esto puede ayudarnos en el momento de atornillar y evitar un accidente. Ahora veamos los accesorios. En este caso son 6 dados. Todos llevan marcados la medida en milímetros, como puedes apreciar aquí. Todas las bocas son hexagonales. Las medidas son 14, 17, 18, 19, 21 y 23 milímetros. Aquí vemos estas dos piezas. Una es el conector, que también viene con cubo de media pulgada y rosca para unir el portabrocas. Y este es el portabrocas y es de cerrado rápido, además de traer una broca. Aquí tenemos este conector y una punta de desarmador Phillips doble. El conector trae una perforación hexagonal para que se pueda montar cualquier tipo de punta de desarmador que desees. En la punta cúbica del equipo viene una perforación que sirve para lo siguiente. Podemos poner el dado y aunque se presiona bastante bien y no sale fácilmente, esta perforación servirá para dar mayor seguridad de la siguiente manera. Metemos el dado coordinando la perforación e introducimos el pivote metálico que viene con el equipo. Y ajustamos el O-ring provocando que éste tenga mayor seguridad y no se salga. Al igual que todos los dados, las conexiones tienen la misma perforación. Aquí voy a instalar el conector para el portabrocas, dejándolo bastante bien asegurado para evitar que salga en el momento en que estemos trabajando. También tiene un adaptador para poder poner las puntas de desarmador, o bien podemos introducir la punta directamente en el cabezal del equipo, ya que tiene un hueco también hexagonal. Algo más adicional que tiene este equipo, en la parte trasera un pequeño imán para sostener los tornillos que podamos llegar a ocupar en el momento de estar trabajando. Y hagamos algunas pruebas sobre esta madera dura de teca. Primeramente empezaremos por perforar con la broca que viene incluida en el equipo. Ahora haré 2 perforaciones con una broca de 8 milímetros. La perforación se siente suave sin que se sienta esfuerzo sobre el equipo. Probaré el atornillador primero con el accesorio portapuntas, con el taladro programado para que frene y lo haga por etapas. Probemos directamente la punta del desarmador montada directamente sobre el cabezal del equipo. En este caso voy a meter el gatillo lentamente y posteriormente hundiré a velocidad el tornillo. Obviamente también tenemos que probar que saque en forma pareja los tornillos, tanto con el accesorio para montar puntas como la punta introducida en el cabezal. Y voy a hacer la prueba más dura, ya que es una llave de impacto. Qué mejor que hacerlo sobre los bilos de las ruedas de un automóvil. Primeramente los aflojaré estando bien apretados por parte de la llantera.
Estos salieron rápidamente. Ahora los volveré a montar. Y finalmente comprobaré qué tan fuerte quedaron apretados. Realmente, más de lo que yo esperaba. Este equipo está bastante bueno, bastante práctico. Cuando apreté lo que son los vidrios de la llanta, no esperaba yo que apretaran con tanta fuerza. Posteriormente quise aflojarlo en forma manual, creo que lo llegaste a ver. Para poderlas aflojar en forma manual, tuve que subirme a la palanca para poder llegar a lograr que se aflojaran las tuercas. Por lo cual sí tiene bastante fuerza este equipo. No es un equipo industrial, pero bien es una herramienta auxiliar tanto para el taller de oficio como para el hogar. A mí de hecho me gustó mucho como para traerlo dentro del automóvil. Ahora bien, este tipo de equipo completo en el mercado de Van Gogh está exactamente alrededor de los $100. Pero lo puedes adquirir desde el puro equipo con una batería y un cargador por alrededor de $50, que creo que es un precio bastante accesible para cualquier persona. En la parte de abajo, en la descripción, encontrarás un enlace a lo que es la página de Van Gogh, así como para todo este tipo de equipos. Si te gustó este video, por favor, regálame un like. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.